Hermanos, buenos días. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6 nos dice la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, Padre, no permita, Señor, que tu iglesia se enfríe, Señor. No permita, Señor, Padre Santo, que caigamos, Señor, en oscuridad, Señor, en tibieza, Señor. Aviva, Señor, el fuego, Señor. Tu fuego, Señor, en nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a avivarlo, Señor. A mantener siempre, Señor, la llama de tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el consejo que comienza a dar Pablo en su carta. Le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo, como siempre, guiando a sus hijos a la única y verdadera doctrina, aconsejando, enseñando, exhortando y animando. Todos estos eran los propósitos de sus cartas. Sus intenciones no eran otras que llevar las almas a Cristo, animarlos a pelear la buena batalla, guiarlos a la sana doctrina, advertirles sobre los peligros de los apóstatas y dar instrucciones sobre el funcionamiento de las iglesias y en especial la importancia fundamental de mantenerse fiel a las Sagradas Escrituras. Y también en sus cartas daba una orden contundente: predica a tiempo y a destiempo. Esta era la última carta a su amigo fiel, a su compañero de viaje, a su hijo en la fe, pero también al parecer eran sus últimas líneas desde su encarcelamiento, no porque fuera a ser librado de sus prisiones, pues a pesar de estar preso, ya había sido libertado por su Señor desde el mismo instante en que respondió a la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los días en su vida terrenal estaban contados, pero como siempre, cuando el maligno busca atribularnos, el Señor nos engrandece y nos fortalece, pues en Cristo Jesús hasta lo malo obra para bien. Ya Pablo no tendría el dilema de si quedarse o partir. Ese dilema que pone en Filipenses primero, ¿cierto? Desde el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso a la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ese era el dilema que a veces tenía Pablo, pero también había hecho una maravillosa aclaración antes: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero Timoteo, ya hemos dicho lo importante, que hemos dicho que era el amigo fiel y compañero de luchas. Pese a su juventud, o gracias a ella, Timoteo se había convertido, por decirlo así, en la mano derecha de Pablo en la predicación del Evangelio, porque su principal fidelidad no era con su padre y amigo en la fe, sino para con Dios y con su palabra. Timoteo era uno de los principales misioneros que Dios había enviado para predicar su palabra, en reemplazo, por así decirlo, de Pablo, que estaba preso por el Evangelio.
Pese a haber sido abandonado Pablo por algunos de sus amigos, nuevamente escribe a Timoteo, como hemos dicho, para animarlo. Imagínense, hermanos, el que estaba preso, el que estaba siendo, digámoslo así, torturado, el que estaba en oscuridad, era el que escribía para alegrar y para animar a los demás. Pero no solo era para animarlo, sino también para resaltar su fe no fingida, para recordarle una y otra vez que en Cristo no hay vergüenza, sino vida eterna. Timoteo ya no solo es ahora un predicador, ahora lo han ascendido, lo han hecho un soldado de Cristo para pelear la buena batalla de la fe. Pasamos a un primer capítulo. Hermanos, sin excusas, a pelear la buena batalla. Volvamos a la cita inicial, 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si bien no podemos negar que hay entre los estudiosos y críticos del Evangelio una discusión sobre el término, la llama del don de Dios, toda vez que unos preguntan si esta hace referencia a la llama del Espíritu Santo o no, para evitar estas discusiones, en esta palabra, esa llama no va a ser otra cosa que nuestro amor por Dios, nuestro amor, nuestra entrega a Dios, nuestra pasión por Dios, nuestra fidelidad a Dios. Para poder comprender más a fondo este llamado de Pablo, miremos qué otras cosas nos dice la Escritura de Timoteo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 16:10. Bueno, hermanos, a veces es tanto la pasión por Dios que corremos, ¿cierto? He llamado a esta prédica nuestra llama por Dios. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Qué quiere decir esta descripción? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en estas palabras? Al parecer, en un principio, Timoteo era tímido, nervioso e intranquilo. Hermanos, no son estas las excusas que no pocos tomamos para no predicar el evangelio de la salvación. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer por los nervios o la timidez y guardamos un silencio cobarde frente a las personas que sin Dios solo les espera una condenación eterna? Hermano, su timidez y sus nervios opacan la llama del amor hacia Dios que hay en usted. Si eso es así, tenga cuidado, no se descuide, porque no solo nos van a hacer responsables por esas almas, sino que además ese temor puede apagar del todo la llama, y en ese caso, quien tendrá un corazón oscuro será usted. Porque no se le olvide que Timoteo siguió los pasos de sus maestros, de Cristo y de Pablo, y no se dejó vencer ni por el pecado, ni por el temor, ni por la timidez. Ese es el llamado que nos hace una y otra vez, pues es claro que Timoteo no hablaba por él mismo. ¿Qué nos dice el Señor? Que cuando vayamos a los tribunales, cuando nos lleven a los tribunales, nos dice: no se preocupen por lo que han de decir, porque las palabras serán puestas en nuestra boca. Vayamos al versículo 11 de 1 Corintios 16.
Perdón, 10. De la 1 Corintios 16, habíamos leído el versículo 10, vamos a volver al versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Por qué le podrían tener a poco o a menos a Timoteo? Las Escrituras nos lo aclaran: por su juventud. No, hermano, es que yo tan joven, ¿quién me va a creer? Hermano, ¿y cuál es tu excusa? ¿Que eres muy viejo? Pues si eres muy viejo, hazte joven en el Señor. ¿Que eres muy joven? Pues hazte maduro en las cosas del Señor. Amén. ¿Que eres nuevo en la fe? Pues prontamente hazte experimentado en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no eres muy estudiado? Pues recurre a la sabiduría del Señor. Amén. ¿Que eres lento para hablar? Pues hazte ágil en las cosas del Señor. Amén. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. No le pongamos zancadilla al Señor, no le pongamos excusa. Sí, nosotros sabemos que hay muchas historias de excusas en la Biblia, pero el Señor, al que llama, lo llama. Al que le pone una tarea, la cumplía. Y no la cumplían por obligación, terminaban cumpliéndola por amor a su Señor. Acompáñenme por favor a Éxodo 3, versículo 10 y 11. Sabemos que al principio siempre tenemos muchas excusas, tenemos temores, ¿sí? Pero el temor tiene que ser vencido. Tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Cristo, tenemos que pedirle a Él que nos fortalezca. ¿Qué nos dice la Escritura? Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermano, nadie te está mandando a Faraón. Escasamente te decimos que no te dejes contaminar de Egipto, que si bien tienes que sobrevivir en Egipto, no puedes vivir como Egipto. Amén. Que debes sacar tu corazón de Egipto y estando en Egipto, proclamar la Jerusalén celestial. Ese es el llamado que nos están haciendo, a proclamar la Jerusalén celestial. Claro, nadie dice que es fácil, porque en realidad, en este momento, no solo vivimos en Egipto. Nuestra nación no es otra cosa que la combinación perversa de Sodoma, Egipto y Babilonia. Esa es la combinación que Apocalipsis llama la Gran Babilonia. Esa es en realidad la que nos gobierna y a la que nos debemos oponer. Contra ella es la que debemos batallar. ¿Cómo batallar contra el poder del papado? Contra ese cáliz de engañoso furor, contra su idolatría, contra sus engaños y perversiones. Volvamos al Éxodo, a Éxodo 3:12. La Biblia siempre nos da la respuesta. Y él respondió. Te está preguntando Moisés: ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para irle a decir a Faraón que suelte al pueblo? ¿Quién soy? ¿Yo por qué tengo que ir? ¿Cómo voy a hacer? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué más podemos desear nosotros? ¿Qué más quisiéramos anhelar? Sino que el Señor esté con nosotros. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Qué hermosa promesa! Hermano, ve, pelea la buena batalla de la fe. El único Dios verdadero te ha respondido, te ha dicho:
ve, porque yo estaré contigo. Claro, hermanos, sabemos que a veces pecas y al principio no confías en Dios, y como Moisés refunfuñas y dices, Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Hermano, dices tú, ¿y por qué han de creerme? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no me creen lo que les digo? ¿Y se burlan de la Biblia? ¿Cuántas excusas damos a diario para no predicar la palabra de Dios? Pero sigamos en los versículos de Éxodo 4. Vayamos a Éxodo 4, versículo 2 al 9. Siempre sacamos una excusa. Siempre nos asustamos, a veces nos amilanamos, no sabemos qué vamos a decir. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes tú en la mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y le dijo el Señor, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hermano, ¿y tú qué llevas entre tu maleta? Porque vas a decir, es que el Señor le dio a Moisés la vara y le dijo que hiciera grandes cosas. ¿Y yo qué voy a llevar ante los impíos? ¿Qué voy a llevar? Hermano, revisa tu maleta, revísala. Y en las iglesias de sana doctrina siempre nos dicen lo mismo. El que no traiga Biblia, por favor, hágase al lado de un cristiano. ¿Acaso no lleva la espada de doble filo? Sácala, blandéala y muestra las maravillas que ha hecho el Señor. Muestra todo cuanto le rodea, muestra las maravillas de la vida y muéstrale los horrores del pecado. Muestra cómo ofendemos a un Dios 3 veces santo. Muestra la podredumbre del hombre. Muestra que no somos más que zombies, muertos andantes, engañados por el pecado, que además se regocijan en la podredumbre y como si fuera poco, gritan a los cuatro vientos, no hay Dios. Diles entonces, necios y contumaces, ¿quién hizo todo cuanto existe? Hazles ver el lago que arde con fuego y azufre, a donde tendrán que ir. Muéstrales su vida de pecado y cómo a pesar de ella el Señor ha tenido gran misericordia para ellos, porque eso es lo que el Señor ha tenido con todos, incluyendo con nosotros, los pecadores. A todos nos ha tenido gran misericordia. Y si aún no te creen, háblales de la mayor maravilla del Señor.
Muéstrales a Cristo y a este crucificado y resucitado. Muéstrales el camino de redención. Háblales del único nombre, sobre todo nombre en que podemos ser salvos. Muestra los dolores de la cruz, la descarga de la ira del Padre sobre su Hijo por nuestras transgresiones. Llévalos al arrepentimiento y cuéntales las maravillas que hizo Dios por ellos y llévalos a la Jerusalén celestial. Pero no se te olvide, hermano, no se te olvide, en el primer problema, en la primera dificultad, que fueron necesarias 10 plagas y la destrucción del ejército para vencer a Faraón. Y se necesitaron 40 años por el desierto para educar a un pueblo rebelde y contumaz. No olvides eso, hermanos. Pasemos a un segundo capítulo. La primera batalla debe ser contra nosotros mismos. Regresemos a los consejos que Pablo daba a Timoteo. Acompáñeme por favor a 1 Timoteo 5:23. Siempre pensamos cambiar los corazones de los demás, pero ya hemos cambiado el nuestro. Tratamos de llevar a la gente a Cristo, pero ¿hemos ido nosotros a Cristo? ¿Nos hemos entregado al Señor? 1 Timoteo 5:23 nos dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No solo era un problema estomacal, mire ese final, y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuántas enfermedades aquejaban a Timoteo en su juventud? ¿Cuántas serían? ¿Y cuántas de estas fueron excusa para no hacer la obra que le había encomendado el Señor? ¿Cuántas veces dejaría de viajar Timoteo a causa de sus males? No, Pablo, es que tengo dolor de cabeza. No, Pablo, es que me duelen los huesos. Pablo, es que, no sé, estoy como malo. Váyase solo. Sí, en el próximo viaje yo lo acompaño. Es que tengo que ir al médico. Claro, hermano, no dudamos que debemos pedir al Señor por sanidad para nuestras almas y sanidad para nuestro cuerpo, aunque lo primero que deberíamos pedir es que nos aumente la fe. Pero nuestras enfermedades, nuestros problemas de salud no pueden ser un obstáculo en nuestra vida en Cristo. Por el contrario, ellas deben ser un motivo más de oración, una oportunidad más para encontrarnos con el Señor. En eso debemos convertir las enfermedades en una oportunidad de oración, de orar unos por los otros. Al respecto, ¿qué más nos dicen las Escrituras? No sé si ustedes se acuerdan de Epafrodito, que en medio de su enfermedad, a Epafrodito lo mandaron, ¿cierto? Lo mandaron con un encargo y en medio del viaje se enfermó de tal gravedad que estuvo al borde de la muerte. ¿Qué nos dice? Que en medio de su enfermedad nunca dejó sus responsabilidades con el Señor e incluso al borde de la muerte, su única angustia era que los demás estaban preocupados porque se habían enterado que él estaba enfermo. Esa fue su única angustia, la angustia de los demás, por los demás, la angustia de no poder hacer la tarea que le habían propuesto. Pero ¿qué hizo? Fue a Pablo para continuar con la obra. Hermano, ¿has avivado la llama de Dios en ti? Pues lo primero que recuerda Pablo a Timoteo es tu fe no fingida. La fe no fingida de Timoteo es lo primero que recuerda a Pablo. La fe no fingida. ¿Cómo estaría la llama de Dios en Timoteo? Estaría ardiendo.
estaría en pleno furor. Por eso le dice, ¿cierto? Y le recuerda sobre tu fe o la fe no fingida que hay en ti. Hermano, ¿y cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás firme en el Señor? ¿Es una fe madura y sincera? ¿Cumples en la iglesia por amor a Cristo o por temor a tus hermanos? ¿Te mantienes en la iglesia por amor a tu Señor o por temor al que dirán? Hermano, el Señor es tu pasión, tu regocijo, ¿es el objetivo fundamental de tu vida o simplemente es un complemento de tu vida? Pensemos por un momento, pensemos. Siempre nos asaltan los temores. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si pierdo la casa? ¿Y si me quedo sin carro? ¿Y si muere mi padre? ¿Y si muere mi madre? ¿Y si mueren mis hijos? ¿Y si me abandona mi esposa? ¿Cuánto sufrimiento hay en esos temores, en esos pensamientos, hermano? ¿Y cuántas veces te has despertado sobresaltado, aterrorizado de soñar o de pensar con ello? Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has desvelado y cuántas veces te has aterrorizado pensando en: ¿y si el Señor quita su llama de mí? ¿Y si el Señor quita su mirada de mí? Sí lo hemos pensado, sí nos hemos aterrorizado de pensar en ello. ¿Qué serían nuestras vidas sin el Señor? Esa en verdad debería ser la única tragedia que nos debe trasnochar, la única cosa terrible que nos debe preocupar. Esa es la única cosa que nos debería mantener en vela, orando y velando. Claro que los falsos creyentes y los falsos maestros se regocijan pensando en que salvo siempre es salvo, pero lo que nunca se detienen a pensar es: ¿en verdad soy un hijo de Dios? ¿El Señor me ha dado un nuevo nacimiento? Hermano, si no es así, si no te ha dado el Señor nuevo nacimiento, si no eres un hijo de Dios, primero, no te puedo decir, hermano, eres un simple amigo. Tienes una fe fingida. No estás ni siquiera tibio. No te preocupes, porque el Señor no te va a vomitar de su presencia, porque nunca has estado en ella. Amigo, tu trabajo, tus hijos, tu pareja no te dan respiro, y por los afanes del mundo no tienes tiempo para tu Señor. Tu oración diaria es de unos breves minutos y luego te olvidas por completo de tu Señor. Son tantos tus quehaceres que no hay tiempo para tu devocional diario, individual y familiar. Tus ocupaciones, preocupaciones y oficios no te permiten ir todos los domingos a la iglesia. Tus ocupaciones, preocupaciones y oficios no te permiten asistir a los estudios bíblicos. Tus quehaceres no te permiten llegar a tiempo a la iglesia, y tus retardos incluso llegan a decenas de minutos. Hipócrita, arrodíllate al Señor y pídele perdón, porque tienes una fe fingida. Vas por costumbre, vas por cumplir, por terror o simplemente para negociar con tu Señor. Eres igual que los falsos maestros de la prosperidad, que los mercaderes del templo. Solo quieres negociar favores con tu Señor. Como los ricos, has dado tan solo limosnas a tu Señor, sin darte cuenta que tu fe fingida lo ofende, que tu tibieza le produce vómito. Él no quiere tus obras, porque Él no dio obras por ti. Ni baratijas, ni siquiera dio plata u oro. Ha dado su vida, su sangre, su cuerpo por nosotros, y nosotros quedamos por Él.
Hermano, amigo, Él lo dio todo, fue humillado, abandonado, molido, y como si fuera poco, soportó la ira de Dios, el Padre, su Padre amado, el Dios Todopoderoso, quitó su mirada de Él. Sí, fue por un momento, fue por un instante, pero equivalió a toda una eternidad separado al Padre. ¿Y tú le das limosnas? En estos momentos retumba en mi mente esa canción que dice: el Señor dio todo por ti, ¿qué has dado tú por Él? Y no es porque el Señor necesite cosas tuyas, ni que tengas que dar algo para ser salvo, porque el Señor no quiere sacrificios ni obras muertas, quiere arrepentimiento, quiere fidelidad. ¿Quién le pidió a la anciana pobre que diera todo lo que tenía? ¿Quién se lo pidió? Hermano, amigo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Avívalo con tu oración, con tu devocional diario, con tu entrega total. Di como Pablo: lo tengo todo por basura por amor a mi Señor. No olvides que el que dijo que quien no deja padre, madre, hermanos, hijos, esposos, por mí, no es digno de mí. Eso nos dijo el Señor. Nos lo ha repetido una y otra vez. Todos sus seguidores lo abandonaban todo por su Señor. Es tu orgullo, tu altivez, tus grandes conocimientos, tus sueños, tu amor por el pecado, las tristezas o los afanes de este mundo los que no te dejan ir a Cristo. Recuerda que el mismo que pidió a Abraham que sacrificara a su hijo por él, pero en el momento debido detuvo la mano, ese mismo hoy te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. ¿No tienes fe? Pide la fe de Abraham. Lucha hasta la sangre resistiendo contra el pecado. Como Jacob, dile al Señor: no te dejaré si no me bendices. Pero tristemente el impío hace todo lo contrario. Para justificar su pecado y su impiedad dice: ¿qué puedo hacer si el Señor no ha prendido su fuego en mí? ¿Crees que el Señor no ha prendido el fuego en ti? Pues enciéndelo, ora, llora, arrepiéntete y clama hasta que tu corazón arda por el Señor. Amén. Es necesario volver a preguntar una otra vez: ¿tu corazón arde por el Señor? Él es tu vida, Él es tu todo, es tu primer pensamiento en la mañana al levantarte. ¿Meditas en Él todo el día? ¿O por lo menos le entregas tus actividades diarias al Señor? ¿Es Él tu último pensamiento antes de dormir? ¿Das gracias a Dios por la provisión de cada día, por la vida, por cada momento, por el arrepentimiento? Porque ves, porque caminas, porque sientes, porque oyes. Das gracias por tu trabajo, por el abrigo, por el techo, por tus familiares, por la salvación tuya y de la de los demás. O simplemente pides y pides. Y cuando no te dan, o no te lo dan ya, o te lo quitan, entonces reniegas y dudas. Hermano, aviva la llama de Dios que hay en ti, avívala, deja tanta excusa, deja el pecado y ve a Cristo. Hermano, eso es lo que nos dice una y otra vez la Escritura: aviva la llama que hay en ti, hermanos. Pero regresemos una vez más a los consejos de Pablo a Timoteo. Pero no lo hagas sin antes mirarte una vez más y observar tu fe. ¿Es sincera? ¿Es entregada al Señor? ¿Es total? ¿O es una fe fingida? Una fe por conveniencia, tan solo para recibir favores. ¿O una fe de miedo, de temor a la condenación?
Segunda de Timoteo 2:22. Le dice Pablo a su discípulo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire esas dos instrucciones. A Timoteo le hablaba de las pasiones juveniles por su edad. ¿Y tú? ¿Cuáles son las pasiones que tienes? ¿Cuáles podrían ser las pasiones en el año 66 después de Cristo? ¿Cuáles son las pasiones hoy? Si bien el Señor nos manda a abandonar el pecado y a luchar en contra de él, Pablo tiene claro también que hay que huir, hay que huir. En pocas palabras, no solo abandonen el pecado, sino que además ni se acerquen a él. Huye también de las pasiones juveniles. Nos está diciendo: huye del pecado. Claro, a otros les dice: huye de las iglesias de falsa doctrina. Huye de los engaños. Hermano, por eso el Señor siempre le dijo a su pueblo que no se mezclara con los demás pueblos. No des tu hija ni tu hijo. En el Nuevo Testamento nos da una orden similar: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En pocas palabras, el Señor ya nos ha santificado en el sentido de apartarnos. Nos ha apartado, nos ha llevado a la iglesia. Mantengámonos allí donde Él nos ha puesto. Pero además nos dice que nos mantengamos con los de corazón limpio y que con ellos sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz. No negamos que es una situación un poco compleja, pues el Señor a sus hijos los había llevado a la tierra prometida y a nosotros nos ha dejado viviendo en Egipto. Pero nos dice que no seamos como Egipto, que no amemos las cosas de Egipto ni las deseemos. Algunos podrán decir que los israelitas tenían una gran ventaja, porque ellos vivían separados, ellos vivían en un territorio propio, y nosotros vivimos en medio de Egipto, de Sodoma y de Babilonia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Hermanos, a nosotros el Señor nos ha heredado una cosa mejor que un territorio propio. Nos ha dado su Espíritu, y este es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos aparta del pecado, quien impide que caigamos, pero el mismo Evangelio nos dice que no lo contristemos. Claro, hermanos, no podemos negar que hay muchas preguntas que no se pueden responder, pues los incrédulos dirán: si el Espíritu Santo es quien nos impide pecar, ¿cómo lo contristamos? Podríamos responder que lo contristamos con nuestra desobediencia, con nuestro desánimo, con nuestra falta de amor por Él. Esa es la forma en que contristamos al Espíritu Santo. No lo amamos, no sentimos pasión por el Señor. Es necesario que se vuelva a examinar y a preguntar: ¿soy un hijo de Dios? ¿El Señor me ha dado un nuevo nacimiento? El venir a la iglesia, el escuchar su palabra, me ha transformado. Por lo menos siento ese dolor inmenso al caer en un pecado. Luego de enojarme con las exhortaciones, recapacito y el Señor me muestra mi pecado. Me esfuerzo cada día más para vivir en santidad. Hermano, el Señor lo está llamando. Le está diciendo: aviva esa llama que he puesto en ti. Resiste hasta el final. Persevera cada día más. Entrégate al Señor. Enamórate del Señor. Apasionate por el Señor. Pero si la respuesta es diferente, hermano, perdón,
amigo, estás en problemas. Ve a Cristo, escudriña su palabra, ora constantemente, pídele que te dé lo revelado, humíllate a Él, rompe tu orgullo y tu vanagloria, porque el Todopoderoso no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Pero si no lo haces, solo te espera una penosa expectación y un castigo eterno. No olvides que mientras hay fe, hay vida y esperanza. Como hemos citado una y otra vez, dígale al Señor como Jacob: hasta que no me bendigas, no te suelto. Hermano, es necesario que preguntemos una vez más: ¿cómo está tu llama? ¿Fulgura de pasión por el Señor? ¿En verdad lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente? ¿Lo amas en verdad? ¿Nos consume el amor por Dios y estás dispuesto a darlo todo por amor a tu Señor? Los apóstoles lo entregaron todo, incluso su vida. Los primeros cristianos vieron morir a sus familiares más queridos. Fueron despojados de sus bienes, torturados, humillados, pero prefirieron la muerte antes que negar a su Señor. Pasemos a otro capítulo: la batalla. Pero hoy algunos creen que se trata de repetir una oración, o de creer que porque de vez en cuando, o incluso todos los domingos, van a la iglesia y van a los estudios, ya son cristianos. No, hermano, no es así. Se trata de llevar la orden que ha dado el Señor por medio de Pablo. ¿Cuál fue la orden? ¿O qué decía el Señor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué era necesario esa aclaración? Todo el que en Él creyere no será avergonzado. Hermano, es que es muy fácil repetir estos versículos a manera de rezo en un cómodo recinto, pero cuán difícil es llevarlos a la realidad. Cuando el apóstol escribió estas palabras, todo aquel que confesaba que Jesús era su Señor sufría grandes calamidades, tanto los judíos como los gentiles. Sería muy difícil saber cuál de los dos pueblos sufría más penas. Decirse cristiano en varias épocas de la historia ha sido sinónimo de persecución y muerte. Por eso, quienes lo hacían era porque lo sentían verdaderamente en su corazón y no temían las consecuencias. Eran tales los riesgos que la misma porción bíblica confirma la promesa: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Para el anticristo de turno, como hemos dicho, la cruz fue un fracaso, porque terminó en la muerte del Señor. Para los que niegan a Jesús, para los que dicen que no es el Cristo, ven la cruz como vergüenza, aunque la lleven en su pecho, porque quieren ignorar la resurrección, porque ignoran que era necesario morir para vencer la muerte, para resucitar y para dar resurrección. Por eso los verdaderos cristianos no temían a la expropiación, ni a la cárcel, ni a la humillación pública, ni siquiera a la muerte. No sentían vergüenza de ser escupidos, humillados y flagelados. Por el contrario, cada vez que les pasaba esto, se sentían orgullosos de sufrir los mismos horrores de su Señor.
Decía Pablo, tengo en mi cuerpo las marcas del Señor. No porque fueran masoquistas o lunáticos, sino porque sabían la corona que les esperaba. Avivada la llama de su Señor en sus corazones, eran llenos del Espíritu Santo que los fortalecía. Como la semilla, tenían claro que deberían morir para poder vivir. Morir al pecado, morir a las pasiones, morir al mundo, morir a sí mismos y morir físicamente. ¿Y qué les esperaba? ¿Qué les esperaba? La salvación, la vida eterna y la corona de justicia. Eso los esperaba. Por eso, luego del llamado a avivar el fuego de Dios que hay en nuestros corazones, Pablo le recuerda a Timoteo. ¿Qué le recordó Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Temes proclamar la palabra del Señor? ¿Temes perder amigos porque creen que te has vuelto lunático, religioso, legalista, dogmático y hasta fundamentalista? ¿Temes que te vean los conocidos en la calle, Biblia en mano, proclamando la palabra de Dios? ¿Proclama la palabra del Señor en tu trabajo? ¿O por lo menos conocen tu fe? ¿O le temes a las represalias? ¿Estás dispuesto a abandonarlo todo por amor a tu Señor? Para los hermanos, ¿reconocen lo que ha hecho el Señor en ustedes, en sus vidas? Pese a las enfermedades e incluso gracias a ellas, pese a las duras pruebas que te ha dado el Señor, ¿te mantienes en paz y en regocijo? Cada vez que te atormentan las dudas o las tentaciones, ¿vas a Cristo en oración y arrepentimiento? Hermanos, si es así, gloríen al Señor, gloríenlo, porque han visto su poder y su gloria en ustedes. Hermanos, han vencido el rencor, el odio, la envidia, ha aprendido a perdonar a sus enemigos, ha aprendido a amar a quienes los odian por la causa de Cristo y por cualquier causa. El Señor lo aparta de pecado y lo guía hacia Él. El Señor lo corrige y lo llama cada vez más. Hermano, definitivamente el Señor te ha dado su espíritu, te ha otorgado poder, amor y dominio propio. Pero si siente algún temor, si no se deleita en las cosas del Señor, si no siente deseo ni gozo por llegar temprano, por escuchar todo lo que el Señor quiere decirte, si no te apasionas por su palabra, ten cuidado, porque puedes estar contristando al Espíritu de Dios. Examínate, porque puedes tener un pecado oculto o porque simplemente tienes una fe fingida. Amigo, si la llama se está apagando, tenga cuidado, porque su fe es tibia y aunque nadie se dé cuenta, hay alguien que lo sabe. Hay alguien que lo sabe y te dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Una vez más el Señor te dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entrégate al Señor en oración, en fe y arrepentimiento. Pelea hasta la sangre contra tu pecado. Deja ya las preocupaciones por este mundo. Por más que te preocupes, dice la Escritura, que no vas a añadir una hora al día. Entrégate al Señor, entrégale tus preocupaciones y descansa en Él. Haz de Él tu reposo. Camina a la santidad y apártate de todo aquello
que te aparta del Señor, y Él cumple su promesa, no te dejará en vergüenza. Pero amigo, si vienes por compromiso, por compañía o por obligación, debes saber que en el Señor nada es coincidencia. Si con todas las dudas que tienes, si aún con el fastidio que te puede dar tener que venir, vienes, es por algo. Escucha, escudriña, pelea contra ti, guerrea contra ese amor por el mundo, por ese amor por el pecado. Y como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como el día de la provocación. Amén. No endurezcas el corazón, niégate a ti mismo, lucha contra el pecado, escucha las palabras del Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, que son hechas en Dios. Amigo, no olvide que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Hermanos, ¿cómo está la llama de Dios en nuestros corazones? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado nuestra vida espiritual? ¿Cómo ha estado nuestra vida de oración? ¿Cómo ha estado nuestro amor por Dios? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué dice el Señor? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, haznos hacedores de la ley, Señor. Enséñanos, Señor, a amar tus estatutos, Señor. Enséñanos, Señor, a apasionarnos por ti, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a quitarles tanta excusa, Señor, tanta preocupación por este mundo caído, Señor. Llévanos a ti, Señor. Llévanos en fe, Señor, en arrepentimiento, Padre. Señor, si no somos capaces de avivar esa llama en nuestros corazones, Señor, avívala, Señor, avívala, Señor, para que arda nuestros corazones, Señor, para que ardan en amor por ti, Señor. Llévanos, Señor, a la santidad, Señor. Llévanos, Señor, a la obediencia, Padre. Enséñanos a amarte, Señor, como solo tú nos has amado, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, porque no fuimos nosotros los que te buscamos, Señor, sino tú, Señor, nos buscaste, nos llamaste, nos amaste, Señor,
Padre, no permita, Señor, que se apague esa llama en nosotros, Señor. Ayúdanos a avivarla, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.